la rebaja de la condena a Claudio Spina, que ha generado molestia en algunos sectores, queremos hablar de este tema. Estamos para eso con Francisco Castillo. Él es director del Departamento Penal de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Ha generado molestia desde el punto de vista de la política, en el gobierno, he leído las redes sociales. Todo el mundo se pregunta por qué puede ocurrir que una persona que ha estado en un delito de tanta connotación social como es el abuso, la producción de pornografía infantil, etcétera, tenga acceso o posibilidad de rebajar su pena ya en la suma en 2 años. Las razones del por qué ese caso y cualquier otro en general está en condiciones de poder solicitar una rebaja de condena es porque la ley así lo establece. Explico. El sistema penal en Chile es un sistema que tiene previsto y está pensado para conseguir la resocialización del individuo durante la ejecución de la pena. Es decir, la pena, una vez que está siendo cumplida, que se comienza a cumplir efectivamente, es una pena que en principio busca la resocialización del individuo. Y específicamente, la ley 19.856, que es la ley a través de la cual se establece el beneficio de la reducción de condena, expresamente así lo indica. Y por eso se toma en cuenta la buena conducta, que sería como lo que nos permite pensar que esta persona va a reinsertarse mejor en la sociedad. Claro, de hecho, la reducción de condena podríamos incluso decir que es el último de los eslabones o uno de los últimos eslabones dentro de un circuito de beneficios que el condenado tiene durante la ejecución de la condena, que comienzan con los tradicionales beneficios intrapenitenciarios, la salida dominical, la salida por fin de semana, para luego pasar incluso hasta contar con la posibilidad de obtener la libertad condicional, una vez que se cumplan ciertos requisitos que generalmente dicen relación con el cumplimiento de la mitad de la condena y al mismo tiempo, sumado a aquello, haber demostrado conducta intachable y que hayan antecedentes que puedan reflejar de alguna manera una disposición hacia una vida social. Francisco, a mí el ruido que se me genera, porque yo entiendo que esto ocurre todos los años para muchos tipos de delitos, el ruido que se genera es que sea en un delito de esta naturaleza, de abuso sexual contra menores. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo se mide la buena conducta de alguien que ha cometido este tipo de delitos si no está expuesto a cometer ese mismo delito, a tener esa mala conducta dentro de la cárcel? O sea, ¿cómo pueden hoy día garantizar que Spina no vuelva a cometer los delitos que cometió? ¿Cómo se puede decir que él esté rehabilitado de esta perversión de abusar de menores de edad? El legislador establece una serie de criterios a partir de los cuales está en condiciones de poder decir que un individuo condenado y que está cumpliendo una pena privativa de libertad tiene una conducta sobresaliente. Específicamente esos criterios van desde haber demostrado estudios, haber demostrado trabajo, es decir, disposición hacia el aprendizaje, disposición hacia un trabajo específico, un oficio, etcétera, etcétera, sumado a 2 criterios adicionales, uno vinculado a la rehabilitación y otro hacia la vida en comunidad. Para poder dar con todos esos criterios, la comisión lo que hace es tener a la vista una serie de antecedentes. No es una decisión que se tome simplemente verificando un checklist de criterios de tiempo transcurrido y cosas de naturaleza. Se tiene en consideración, por ejemplo, el libro de vida del condenado, se tiene en consideración, por ejemplo, las calificaciones que dentro del mismo establecimiento penitenciario se hayan hecho respecto del individuo, se tiene en consideración informes psicológicos, informes sociales evacuados por profesionales expertos en la materia, y con todos esos antecedentes se evalúa si a la persona se le está en condiciones de calificar con un comportamiento sobresaliente. Una vez que se le califica con un comportamiento sobresaliente, la comisión está en condiciones de ir reduciendo la condena sobre la lógica de 2 meses por año cumplido. Transcurrida la mitad, se está en condiciones de reducir 3 meses por año cumplido. Los delitos de abuso sexual no están previstos por el legislador en este caso como aquellos a partir de los cuales yo puedo rechazar este tipo de beneficios. Eso, ahí quería entrar, porque estamos hablando de lo que existe hoy, lo que la ley estipula y que hace que esto, entiendo, sea irrevocable. O sea, esto es una decisión judicial que va a ocurrir y Spina va a salir en libertad con estos beneficios.
Desde el gobierno, eso sí, se ha dicho que no están de acuerdo con que esto rija para casos de esta connotación, delitos sexuales, y el ministro del Interior ayer decía, a mí me parece que alguien que ha abusado de niños y que tiene, digamos, los antecedentes que tiene Claudio Spinac, tiene que completar su condena. ¿Cuál es la opinión suya desde el punto de vista penal, digamos, de cómo debiese, si se podría hacer esa diferencia? A ver, al día de hoy, los delitos sexuales en general, como tales, no están previstos para prohibir este beneficio. Por el contrario... No tienen una connotación distinta. No tienen un tratamiento diferente. De hecho, la ley entrega un catálogo taxativo de situaciones en las cuales se prohíbe el beneficio, que van desde situaciones en que una persona quebranta su condena, incumple la libertad condicional previamente obtenida, cosas de esa naturaleza a las que se agregan como quizás una... Porque tiene que ver con la conducta y no tiene que ver con el delito que cometió en el punto de origen, ¿no? Claro, lo que pasa es que es importante que se entienda lo siguiente. Suena un poco extraño también a los ojos del mundo académico en derecho penal que se pretenda incorporar o sumar una pena o un gravamen adicional a la pena ya fijada por el tribunal. Me explico. Si una persona fue condenada, por ejemplo, en este caso, a la pena de 12 años, suena razonable que cumpla esos 12 años. Pero, si a ello agregamos que uno de los fines de la pena es que la pena durante su cumplimiento logre reinsertar socialmente al individuo, es razonable también el análisis de la obtención de un beneficio que la reduzca. Vuelvo a insistir, este beneficio de reducción de condena, en este caso o en cualquier otro, está dentro de un circuito de beneficios. Sí. En este caso en concreto, incluso, según entiendo, este es el primero de los beneficios que se obtiene. Libertad condicional no existe y los beneficios intrapenitenciarios tampoco fueron obtenidos. Pero por tanto, ¿usted no estaría de acuerdo con que aquí se pueda hacer un distingo entre este delito ligado al abuso sexual como una especie distinta de delito que todo el resto? Y es un poco lo que esbozaba el ministro del Interior, por eso insisto en esa tesis, ¿no? Que él dice que este tipo de condenas debiesen ser completamente cumplidas. Y ahí le hace una crítica nuevamente a los jueces. A ver, el legislador más bien tiene previsto la consideración del tiempo de la pena más que la consideración de delitos en particular. Explico por qué. Prohíbe, por ejemplo, la obtención del beneficio para las situaciones en que la condena es de presidio perpetuo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Si el legislador tomara en consideración los delitos sexuales como tales y les prohibiera la obtención del beneficio, podríamos encontrarnos con ciertas contradicciones en el sistema penal por las cuales una persona que priva de la vida a otra, es decir, que afecta el bien jurídico más relevante que tiene una sociedad, que es la vida, pudiera obtener el beneficio y sin embargo alguien que, con la gravedad que eso involucra, priva o afecta la libertad sexual de un individuo, no la tenga, en circunstancias que entre la libertad sexual, la indemnidad sexual como bienes jurídicos merecedores de protección por parte de estos delitos y la vida, existe una distancia. Existe una distancia que el legislador también debe tomar en consideración. Es más grave atentar contra la vida. Sin duda. Es el delito, la afectación de la vida cuando es dolosamente, es decir, con la finalidad de provocar una afectación de la vida, estamos en presencia allí de los delitos más graves. Por tanto, desde todo lo que estamos hablando, recuerdo que para usted está bien o esta ley está operando de buena manera y esta decisión no tendría por qué revisarse para casos futuros. No digo que no... Estoy pidiendo aquí una opinión personal. No digo que no deba revisarse, pero percibo que es importante y no se debe perder la perspectiva de entender la ejecución de la pena como una etapa en la cual se debe sacar adelante la reinserción social del individuo que ha sido condenado. Y sin ir más lejos, uno entra en el análisis de las distintas normas que aplican durante la ejecución de la pena y uno percibe que el legislador está pensando en aquello. Sin ir más lejos, la ley por la cual se establecen las penas sustitutivas a la pena privativa de libertad a través de la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada, la reclusión nocturna, son situaciones en las cuales se está buscando esa resocialización del individuo. Y no se debería buscar, por sobre eso, y algunos se lo preguntan, el que efectivamente se cumpla la condena para dar un consuelo o reparar de alguna manera lo que ha pasado con las víctimas. ¿No se está poniendo aquí primero al victimario que a la víctima? Según mi opinión, no.
para ser bien honestos, tengo la impresión que la determinación por parte del tribunal en su oportunidad, de primera, segunda, incluida, entonces, entiendo que hasta la Corte Suprema, es de una pena que se calcula tomando en consideración los hechos que se tuvieron por acreditado, los delitos que fueron acreditados, y en función de eso se impone una pena. Y ese es el cálculo que ha decidido el tribunal entregar. Es decir, ya se ha impartido justicia. Ya se ha reparado, entre comillas, ya se ha pagado. Lo que pasa es que la lógica de la reparación a las familias, a las víctimas, va en una lógica distinta de la pena. La pena, en principio, tiene fines muy específicos, desde la retribución al sujeto que ha cometido algún delito, hasta la resocialización, como estamos explicando, respecto al sujeto que debe entrar a cumplir. La reparación propiamente tal tiene que ir sobre la lógica de las indemnizaciones de perjuicio, otro tipo por otra vía que específicamente es la de la sede civil. Francisco, ¿qué pasa cuando Claudio Spinac ya salga? Él queda en libertad absoluta, nadie vigila que vuelva a cometer algún tipo de abuso. ¿Cómo funciona de ahora en más? A ver, entiendo que por la época en la cual los delitos habrían sucedido, una vez que él cumpla su pena, es decir, habiendo cumplido los 12 años descontados, los meses que hubiese obtenido de beneficio, él está en condiciones de salir en libertad y ser un ciudadano más. Sin que se vigile de ninguna manera su comportamiento. Entiendo que no. ¿Por qué razón? Porque las penas, por ejemplo, de supervigilancia o de vigilancia del individuo, o las penas vinculadas al registro de mi huella y de mi ADN, que hoy en día existen, por ejemplo, para temas de delitos sexuales, fueron penas accesorias que se le imponen a un individuo con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad, pero son penas que fueron establecidas por el legislador con posterioridad a la ocurrencia de estos hechos, y por lo tanto no estarían aplicadas en la sentencia de este caso en concreto. Ahora, respecto de eso... Hoy el día el legislador sí lo tiene previsto la vigilancia del individuo. ¿Y de qué manera? Sobre la base de la información, por ejemplo, de su domicilio cada 3 meses en la comisaría de su más cercana, sobre la base del registro de ADN, de huellas, cosas de esa naturaleza, precisamente para tener ciertos indicadores, un monitoreo respecto del sujeto frente a la eventualidad de que pudiera... ¿Y eso se hace en todo tipo de delito o hay aquí una salvedad para delitos de esta connotación? No, y lo pregunto para delitos de esta connotación. Ah, claro, lo pregunto porque en el fondo las posibilidades de que, no sé, alguien que mató fortuitamente a otro repita el delito es mucho menor a una persona que ha tenido un comportamiento de este tipo y que ha cometido un abuso sexual reiterado, como en el caso de Claudio Spinac. O sea, matar fortuitamente a una persona directamente es un accidente, es una situación que ni siquiera el legislador castiga. Porque bueno, que fortuitamente, claro, a lo mejor no es la palabra, pero el instinto de matar, me refiero, tal vez no es tan... reiterativo en el tiempo y tiene que ver más con la necesidad y otras cosas que el instinto sexual, ¿no?, que puede tener una persona. Está reservado específicamente para delitos sexuales, en términos generales, con eso uno debiera entender. ¿Y es suficiente la vigilancia que hay hoy? ¿Se podría llegar a garantizar que Claudio Spinac no va a cometer nuevamente este tipo de delitos? Y uno lo pregunta, especialmente en este caso, porque estamos hablando de una persona que va a tener un montón de acceso a un montón de cosas. Él tiene un muy buen pasar y una buena situación económica. Entonces la pregunta es si es desde ese punto de vista se puede garantizar de alguna forma que la vigilancia es tal que él no vaya a cometer otra vez este mismo delito. Es que lo que ocurre, Carla, es que nos podríamos hacer la misma pregunta también respecto de la persona que mató y que cumple una pena privativa de libertad y luego sale a la calle. Podríamos también preguntarnos, ¿tenemos garantías de que la persona va a volver a delinquir? No lo sabemos. No sabemos del delito sino hasta cuando ocurre. Claro, uno se lo cuestiona mucho en este caso porque además es un caso súper mediático, que ha estado muy en la palestra y se ha generado mucho ruido en el fondo que Claudio Spinac pueda salir en libertad y los alcances que eso podría tener. Lo importante es que la gente comprenda que la pena no solo tiene fines de retribución o de castigo, también busca otras cosas, busca prevenir y busca resocializar. Al final del día, por una pena cumplida y una persona respecto de la cual un comité indica que se habría resocializado, no solo gana él, también debiera entenderse que la sociedad en parte gana, porque se está por expertos
determinando que el individuo está en condiciones de volver a la sociedad. La calificación de sobresaliente dice relación precisamente con que se logra acreditar que el sujeto tiene una disposición a la vida social, a la vida familiar, y en ese sentido considera la acreditación de uno de los criterios, que sería el de rehabilitación. Bien, pues ojalá que así sea entonces. Francisco, muchísimas gracias por esta a ti, entrevista. Carla. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias.